Programa Educatec Financieramente. Idea original y creador del proyecto, Pablo López Arabia. Diseño de imagen y logo, Miguel Isaac Peñarrosas. El tema de hoy, la crisis de 1994 en México. Decían que la crisis del año pasado iba a ser como la de 1994, pero no creo. No, según lo que yo he aprendido en la escuela, nada que ver. Pues lo que mis papás me contaron es que lo peor de todo es que de 1988 a 1993 todo estaba muy bien. El país crecía y las expectativas de todos eran muy altas. Todo hasta que el primer día de 1994 hubo un levantamiento de armas en Chiapas, declarando la guerra al gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Eso cambió todo el rumbo de la historia y la economía en México. Exacto, pero el problema se hizo más grave hasta el error de diciembre, cuando la entrada de Ernesto Zedillo ajustó al tipo de cambio para compensar la sobrevaluación. Muchos lo criticaron porque esto bajó las reservas internacionales, pero eso era inevitable. Pero, si entró Ernesto Zedillo, no entiendo, ¿a qué te refieres con el error de diciembre? Es que cuando entró, como tuvo que devaluar el peso, eso desató una intensa crisis bancaria y económica, y no solo en México, sino en todo el mundo. Pero, ¿a qué te refieres exactamente con devaluación? Es que el valor del peso se redujo con respecto al valor de las monedas extranjeras. Normalmente consideramos el dólar. Es como que necesitabas más pesos que antes para tener un dólar. Ajá, y lo peor es que la devaluación afecta a todos, porque las deudas se fueron al cielo, tanto de los empresarios como de las personas normales, y la moneda no valía nada o casi nada. Pero exactamente, ¿por qué dicen que esa crisis fue tan grave? Pues lo que pasó es que la guerra en Chiapas fue lo que comenzó con toda la gravedad, porque el EZLN y el ejército desestabilizó todo por la trifulca que había. Hubo una fuga de capitales y no se daba información completa. Entonces, por obvias razones, los empresarios y el mundo en general empezó a desconfiar del país. También se perdieron reservas internacionales, o sea, dinero de la nación, y entonces todo iba de mal en peor. Espera, ya me acordé. También la reserva de dinero del país fue bajando durante todo el 94 y generaron ciertas alternativas de emergencia, así como para contrarrestar todo lo que había pasado. Sacaron los tesobonos, que son deudas emitidas a corto plazo, o sea que además tenían menos tiempo para pagarlas. Y tomando en cuenta lo que hablábamos de la devaluación, pues peor tantito, porque las deudas estaban en dólares, entonces les acabó saliendo mucho más caro, y el gobierno sin reserva pues no tenía dinero para cubrir la deuda. Sí, y en mi clase de macroeconomía me explicaron que era predecible que lo que sucedía en ese año iba a ser una crisis por las características que tenía, ya que durante muchos años hubo inflación, sobrevaluación del tipo de cambio, déficit muy alto de la balanza de pagos, lento crecimiento económico y pues supuestamente la mejor opción para el gobierno hubiera sido devaluar la moneda a tiempo. Esto no sucedió, pero de esa manera habían podido controlar la balanza de pagos y evitar que todos se endeudaran a niveles tan altos como sucedió y que todo se volviera más difícil para todos. A ver, déjame ver si entendí bien. Entonces, la crisis del 94 se debe como en general a la devaluación del peso, o sea, es decir, que ahora tiene menos valor. Y entonces eso ocasionó que hubiera más deuda y entonces los precios subieran, ¿y a eso se refieren? Pues sí, un resumen sería eso. Todo lo que acabas de mencionar es lo que tuvo y lo que sucedió a raíz de esta crisis. Locución, guión y realización: Diego Aarón Caballero Eraña, Lía Tinajero Cueto, Paola Gómez Rosas, Michelle Martín Lara y Lorena Ortiz Carranza. Soporte técnico: Doctora Elizabeth Rodríguez Montiel, Coordinadora General de Frecuencia SEM y del Centro de Producción Institucional CPI. Maestro Jonathan Pérez Reina, Coordinador Operativo de Frecuencia SEM. Y Maestro Pablo López Arabia, Coordinador General de Frecuencia Financiera. Patrocinadores académicos: Programa de Iniciación Temprana a la Investigación de Economía y Finanzas, Revista Estadística, Econometría y Finanzas Aplicadas, Coloquio de Finanzas Aplicadas, Frecuencia SEM, Frecuencia Financiera, Serie de Documentos de Trabajo Working Paper y Tesum SEM. Derechos reservados: Todos los derechos reservados por el Programa de Investigación Temprana a la Investigación en Economía y Finanzas.